Y en esta jornada de día viernes tenemos que seguir hablando con los candidatos porque están en pleno trabajo. Así es. Me imagino que el fin de semana también les toca duro. Y ella es candidata, pero también diputada, candidata a la reelección por el distrito 13 de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. Gael Llomas está aquí con nosotros en Radio La Clave. Muchas gracias por estar. ¿Cómo está? Buen Bien, día. muchas gracias por la invitación. Y efectivamente estamos ahí sin hora de descanso. Me imagino, todo el fin de semana. Y además estuvo con amplio trabajo desde el comando de Janet Jara. Sí, también. Bueno, yo sigo de todas formas haciendo campaña por Janet Jara. Es parte de mi compromiso y ahora con más ganas en la calle, sobre todo en las comunas de mi distrito. Claro. ¿Cómo fueron esos cambios? Queremos entender un poquito, claro, esa interna, porque a uno le pasa que te ofrecen a los voceros y nosotros vamos tomando el pulso de lo que ocurre en cada una de las campañas, pero de repente son algunos voceros, ahora también toma un protagonismo mucho mayor Ricardo Lagos Weber y algunos otros. Entonces, ¿cómo fue ese cambio interno? Bueno, lo primero es que es parte también de los tiempos de la campaña y los tiempos de campaña de nosotros como parlamentarios. Ya nos quedan ¿cuántos días? ¿20? Nada, sí. 20 días, algo Estamos así. al lado. Ya. Entonces, el tema es que frente a eso también hay que poner un énfasis y una prioridad, por lo menos para nosotros en particular, en que para que nuestra candidata presidencial, una vez siendo presidenta, pueda gobernar, necesita un Congreso también que le dé mayorías. Y en ese sentido es muy importante que nosotros nos despleguemos como candidatos. Ahora, por cierto, respecto a su propia candidatura, la idea más bien es que ella también pueda asumir un protagonismo más fuerte, ¿cierto? Más allá de las vocerías que ya existían, sino que ella también se imponga frente a estos últimos días porque la gente la quiere ver a ella, quiere también ver sus opiniones, sus visiones. Entonces, en ese sentido, de hecho, el punto de prensa que hacíamos nosotros los lunes, ahora lo hace ella en particular también con Perfecto. ese sentido. Uh-huh. Sí, ahora, respecto de la campaña de Janet Jara, hay un debate el día domingo, y sabemos que son oportunidades también para los candidatos, y no son tantas tampoco en ese sentido, porque obviamente ya se va cortando el tiempo. ¿Cómo han preparado, cómo han previsto también la participación de Janet Jara en ese debate? Bueno, efectivamente, siempre los debates presidenciales son relevantes porque la gente tiene más sintonía. Bueno, estos últimos días, yo lo he visto también en la calle, hay más intención de saber cuáles son las propuestas de cada candidato, cuáles son las diferencias, se acercan a pedirte también, lo cual es extraño, ¿cierto?, para la política y la situación actual, volantes para tener información. Ah, mire. Así que ahí hay un cambio de... Hay interés. Hay más interés. Claro. No de todo el mundo, hay un mundo que todavía está bien decepcionado y eso es una realidad, pero como van avanzando los días, igual se sabe que el voto es obligatorio, ya hay más conciencia de eso, entonces también hay más interés de tener la información al momento de votar. Entonces los debates presidenciales en esto son súper importantes. Yo lo que espero de este debate es que se puedan ver en primer lugar cuáles son las propuestas de nuestra candidata. Hay propuestas que son bien relevantes a propósito de lo último que ha pasado con las cuentas de la luz eléctrica. Nuestra candidata, y creo que hay un candidato más, son los únicos que tienen propuestas para rebajar el costo de la luz para las familias, y en ese sentido yo creo que es importante que eso se logre visibilizar en toda esta chimuchina que a veces se da de disputa política entre los candidatos, dimes y diretes, van por allá, por acá. Creo que es relevante eso. Y por otro lado, también ver las consecuencias, las implicancias que tienen cada una de las medidas que están proponiendo. Porque en el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, o de Johannes Kaiser, que se ha hablado poco de su propuesta de recorte de $15.000 millones, no hay sustento. Es decir, no se dice de dónde se va a sacar, no se dice cuáles son las implicancias que va a tener en la vida de la gente, sino que más bien se dice como a grosso modo no es que no le va a afectar a nadie. Y yo creo que es importante que eso se logre también transparentar. Uh-huh. Y en el marco también de esas campañas que están haciendo muchísimo en terreno, ayer hablábamos con el candidato Franco Parisi y para la ciudadanía puede ser un poco confuso, son muchos candidatos presidenciales, pero también lo que le ofrece a cada uno de los distritos también es un montón, lo que se le ofrece a cada uno de sus ciudadanos, entender cuáles son los distritos, por qué también se enfocan en eso, y el candidato nos decía que lo que a él más le piden son abrazos, más que temas en particular. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cómo ha sido para usted? Mira,
siempre yo quiero partir desde la emotividad y el afecto, obviamente agradeciendo las muestras de cariño. Siempre para uno es importante, pero eso se hace cuando uno ha demostrado algo, ¿cierto? Y en este sentido, por ejemplo, yo veo lo bien valorada que es la reforma de pensiones, porque ha cambiado. ¿Se lo dicen? Sí. Y además hay una expectativa. Piensan en enero, y yo les explico porque también hay dudas todavía de cómo van a aumentar las jubilaciones, para quiénes, Claro. todo eso. Fueron muchos cambios, además, es súper válido. Cambios, entonces también eso hay que ir asimilándolo, pero eso se recibe bien porque es un acuerdo que logra hacer avanzar al país independiente de las diferencias políticas que se tengan en los sectores. Y además, en mi caso, me llena de orgullo porque, bueno, en primer lugar fue liderado por nuestra candidata presidencial, Janet Jara, pero también jugué un rol importante desde el Congreso, y que ahora también es una de mis razones para repostularme, ¿cierto? Para ir a la reelección, porque creo que hay que tener experiencia para ir a defender lo logrado, y en este sentido la reforma de pensiones generó un aumento de jubilaciones en las personas, y me siento con la responsabilidad de ir a defenderlo con el conocimiento, con la experiencia que tengo. O sea, en su caso no son abrazos, son temas los que la gente aborda. Sí, es que además hay preocupaciones, o sea, es como tratar de infantilizar a las personas, y yo no estoy de acuerdo con esa mirada respecto a quienes van a ir a votar. Al contrario, creo que tienen preocupaciones, tienen necesidades que nosotros tenemos que ir a responder con soluciones concretas, más allá de los afectos que son bienvenidos, pero uno no puede infantilizar a la gente. Estamos conversando con la diputada y candidata a la reelección por el Distrito 13, Gael Yeomans, aquí en Hora Clave. A ver, se ha mencionado mucho el rol del presidente Boric también en este periodo de campaña. Hay algunas voces bastante críticas respecto de la ofensiva que ha tomado incluso contra José Antonio Kast, y en algunos casos incluso señalando que debiese dejarle espacio ya a la candidata Jara y poder retroceder un poco en la opinión pública, y eso no necesariamente lo ha hecho. ¿Cuál es su percepción respecto de ese rol del presidente en este momento de la campaña? Mire, el presidente, yo lo que veo es que tiene una preocupación legítima respecto a la mirada que están teniendo algunos candidatos presidenciales en cuanto al recorte del presupuesto y de los gastos sociales. Y yo esa preocupación la comparto, y además la veo en la gente. O sea, hay personas que me han preguntado directamente, no solo por las propuestas que vienen, sino por esta ley de presupuesto. Si les va a afectar o no. Por ejemplo, me han planteado temas como el programa de envejecimiento activo, que es un programa de acompañamiento que se va a ver perjudicado con esta ley de presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo tengo un rol también de representante de ir a buscar que esos recursos no disminuyan, sino que al contrario se mantengan, porque, por ejemplo, le ayudan la salud mental, la salud física de los adultos mayores, y esas presiones por reducir el gasto tienen consecuencias en la gente. Entonces, esa preocupación yo la comparto con el presidente. Hay espacios que se pueden plantear. Yo creo que la discusión sobre su rol más bien tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, con el rol que juegan no solo José Antonio Kast, sino que sus parlamentarios en el Congreso, Johannes Kaiser como parlamentario, la bancada de Evelyn Matei, buscando recortar gastos que vienen en esta ley de presupuesto y que van a terminar a afectar a la ciudadanía. Pero no siente que, como dicen algunos parlamentarios, incluso han mencionado que puede ser hasta un salvavidas de plomo, tomando en cuenta la aprobación del presidente versus también la mirada que hay del presidente saliente, obviamente, respecto de la mirada futuro de la candidata Jara? Es que son personas diferentes, eso es efectivo. O sea, Janet Jara, a pesar de que quiere profundizar en lo bueno que se ha hecho, también tiene otras propuestas que no se han realizado ni tampoco se presentaron por el actual gobierno. Y ahí también hay una expectativa, una esperanza del futuro. Y además su liderazgo yo creo que también puede ser histórico, que una mujer que haya nacido en una población como Conchalí sea presidenta de Chile sería un hecho que no había sucedido al menos en la historia de nuestro país, y yo creo que eso también es relevante de visibilizar. No lo digo solamente como una cosa, digamos, de tratar de mostrar lo sufrida o lo esforzada que ha sido la vida de ella, sino porque también logra que otras personas digan: es posible también, ¿cierto? Si yo nazco en la comuna tanto o en otra comuna, puedo lograr, ¿cierto?, en tener las oportunidades en la vida
con esfuerzo, con sacrificio, para poder ser considerado igualmente como otras personas en este país. Diputado, usted hablaba de José Antonio Kast como candidato y que también ha llamado muchísimo la atención esta semana esta discusión que se genera con el presidente Boric, en la que él le responde, en la que el presidente también, a través de momentos en los que él está actuando como mandatario, da a entender de que le está respondiendo al mismo candidato. ¿Cómo también usted ha observado desde su rol como diputada esta dimes y diretes constantes? Sí, yo ahí más que en los dimes y diretes me quedo en el contenido de la preocupación, ¿cierto? Que comparto. Ahora, sí me pasa que hay algunos pronunciamientos que ha dicho el presidente, por ejemplo, uno de ellos tenía que ver con que y que más bien yo siento como que se sintieron aludidos, que era como una referencia que salió en una nota en La Tercera de que había una crítica constante de algunos que dicen que el país está cayendo a pedazos desde el barrio alto. Claro, porque él no dice ni nombre ni campaña. Exacto, o sea, y se sienten al tiro aludidos, en este caso José Antonio Kast se siente aludido, y yo la verdad es que, bueno, creo que dice harto de él el sentirse aludido, de su historia, que claro, no es la historia del común de las personas, es una historia de heredada, ¿cierto?, económicamente, porque él habló en uno de los debates que él también tuvo una vida de esfuerzo trabajando en la empresa de su familia desde los 22 años que tiene acciones en la empresa Bavaria. Eso no lo tiene cualquier chileno, no es la historia del común y corriente. Entonces me calza que se ponga el poncho solito. No es una pyme. No es una pyme, ¿cierto? No, efectivamente no. Y a propósito de, bueno, lo hablábamos al principio del programa, volviendo al tema del presidente Boric, nada más solamente para mencionar lo que ocurría con esta crítica hacia los parlamentarios por el quórum que no se realizó, por la sesión. Hubo una crítica bastante transversal y casi como corporativa, uno podría decir, de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su percepción también de eso? Porque, y digo corporativa porque desde la DC, incluso algunos independientes del sector del oficialismo, varios saltaron a decir que efectivamente el presidente Boric estaba siendo incluso irrespetuoso con los diputados. Mira, es que yo primero creo que hay que ser autocrítico. O sea, a mí me han parado en la calle para, en el fondo, decir con mucha rabia que no se entiende por qué los parlamentarios no hacen su trabajo y por qué fracasa una sesión por falta de quórum. Yo en lo particular estaba en la sesión mixta de presupuesto que funcionaba en paralelo, pero no somos más de 12, 13 parlamentarios los que estamos en esa comisión, diputados, y el resto de diputados, ¿dónde estaba? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces, en vez de reaccionar críticamente al presidente, yo creo que la reflexión ahí debiera ser: chuta, tengo que estar en la sesión, no pueden fracasar por ausencia de diputados. Y ahí hay un tema de funcionamiento. Yo veo muy a mal que la respuesta sea en esa lógica por parte de los diputados. ¿De sacarle cosas del pasado? Es que uno se tiene que ser responsable de sus hechos más que tratar de adjudicarle al del frente. Entiendo, puede generar molestia, entiendo eso. Pero sí, o sea, me parece frente a la... Porque nosotros le hablamos a la ciudadanía y la ciudadanía se molesta con esos hechos, porque además íbamos a ver un proyecto de ley súper importante que era el de titularidad docente, que por falta de quórum finalmente no se votó. O sea, en mi caso yo estaba legislando en paralelo en la mixta de presupuesto, íbamos a volver a votar. Eso ahí, hubo solo 10, 12 que tenían justificación, entiendo. Claro, ahí empiezan a sonar, me imagino, los timbres, empieza a haber un llamado, ahí ustedes intentaron volver o no lo hicieron. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que, claro, en el Senado no sonan los... es súper engorroso, pero más bueno, técnico, es más pero técnico. Está bien. Pero es verdad que como funcionamos como dos espacios en paralelo, claro. Entonces nosotros estábamos en la mixta de presupuesto que es en el Senado. Entonces, efectivamente, cuando suenan los timbres allá no se escuchan acá. Pero los 12 diputados que estábamos allá, o sea, es que no ni siquiera alcanzamos para poder hacer todo el quórum que se necesita. ¿Y qué pasa con el resto? Somos 150 en este momento, con además los desaforados que hay que descontarlos, pero no hay justificación. Y yo creo que el tratar de responderle al presidente diciendo no, pero usted hizo esto en otro tiempo, no entremos en esa, porque eso genera más molestia aún en la gente. Pero los candidatos que llevan a la reelección y en el caso de que salga reelecta, tiene un desafío mucho mayor de cumplir con esta promesa, de decir, bueno, la asistencia es un tema relevante y también los mismos proyectos de ley presentados. Me imagino que hay todo un desafío, no solo en el momento de ser la primera candidatura, sino que en este caso era una reelección. ¿Cómo lo aborda? Sí, o sea, bueno, lo primero es que para uno tiene que ser una responsabilidad el trabajo legislativo que hace. Y para eso hay que cumplir, ¿cierto? En ese sentido,
A ver, yo lo que es que en el caso nuestro es súper además demandante porque la discusión de presupuesto tenemos una fecha tope que es a fines de noviembre, que tenemos que sacar la ley. Entonces tenemos que estar haciendo las dos cosas a la vez. Entonces yo acá creo que es un honor ser un parlamentario. Es un honor y la gente confía, deposita su confianza en nosotros para que nosotros hagamos lo mínimo, que es legislar, asistir a nuestras comisiones, asistir a las sesiones de sala y trabajar por lo que nos han encomendado hacer. Y yo creo que eso, y si uno mete la pata, hay que reconocerlo y decir, bueno, la próxima vez no va a suceder, pero no tratar de sacarse la responsabilidad adjudicándose a la otra. No, reivindicarse, por supuesto, pero y usted ha observado en algunos casos una falta de asistencia importante en ciertos diputados, ¿cómo también se comenta en ese tema? En general. Sí, mira, es que hay distintos, y mira, pueden haber motivos, pueden haber licencias, pueden haber justificaciones, sí, está bien, somos igual seres humanos, y eso es parte de lo que puede suceder. Yo no quiero tampoco con esto enlodar todo el trabajo que hacen algunos parlamentarios que también se esfuerzan y también tratan de hacer lo mejor posible para representar, y además porque creo que hay que dotar de legitimidad a un órgano que está mal evaluado. Entonces hay que trabajar para que eso sea así. Por supuesto. Ahora, sí, no me gusta esta actitud en particular, ¿cierto? De responder como tirando la piedra para otro lado. No, hay que uno tomar la piedra, hacerse responsable y decir, ok, no va a suceder y en la próxima discusión de la titularidad docente vamos a estar presentes y vamos a votar. Claro, es que el tema es que eso no llama tanto la atención en los medios o cuando también salen a hablar, cuando hacen ese mea culpa, a diferencia de la discusión política, sobre todo en un año electoral. Llama muchísimo más la atención, no solo de los medios, sino que también de la gente, y ahora con las redes sociales se expande más, pero ese mea culpa puede quedar como, ok, entendieron, pero ¿qué pasa con esa discusión política constante? Sí, mira, es cierto que además en el Congreso se ha vuelto un poco una forma de funcionamiento el que tira el barro, sí, digamos, más pesado al otro. Y eso, mira, por una parte, claro, genera como más, digamos, hay un cierto morbo de ver que un debate, una discusión. Que le responde uno al otro, sí. Y a veces hay discusiones políticas y eso está bien. O sea, cuando la diferencia es política, perfecto, bienvenida sea incluso. O sea, yo tengo diferencias pero grandes con varios de los parlamentarios que están en el Congreso. Por ejemplo, de la banca republicana o de Johannes Kaiser. Me acuerdo de un debate en donde el también candidato presidencial planteaba que no era importante avanzar hacia considerar que el deporte era un derecho fundamental dentro de la Constitución, porque no ayudaba en nada, que había prioridades que era la seguridad. Y bueno, el deporte sí es contributivo de la seguridad, porque genera también un mecanismo de prevención, ayuda a la salud mental de las personas y también recupera espacios públicos. Sí. Y eso lo he visto en mi distrito, en Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, cuando se recupera espacio para el deporte, también se está, en el fondo, combatiendo el narcotráfico. Lo hemos visto en casos en el extranjero, en Colombia, es uno de los mejores ejemplos. Entonces, ahí yo no entiendo la visión ideológica que tienen algunos de tratar de, por hablar más de seguridad, es como que si con eso se salvan del problema que hay, y no es así. Y de hecho, es más, a mí me pareció tan doloroso, tan tremendo el comentario que hace José Antonio Caz frente a la tragedia del día lunes que terminó con la muerte de un niño, y él prefiere sacar un tuit, ¿cierto?, culpando al gobierno, tratando de sacar provecho político en una situación tan delicada como esa, en vez de empatizar con una familia que está sufriendo. O sea, me parece tremendo el tratar de usar la seguridad, que es un problema tan grave, de esta forma. Diputada Gael Yeomans, candidata a la reelección por el Distrito 13, nos quedan solo segundos, pero sí, quiero que también nos comente cuáles son algunas de esos proyectos que a futuro, porque, a ver, este es un distrito que tiene varios candidatos que van a la reelección, a diferencia de otros que tienen que renovarse bastante más. Aquí está, bueno, Eduardo Durán, Daniel Melo, dentro de estos candidatos también que van a la reelección está usted, y entonces para que nos comente cuáles son algunas de esas ideas para comunas que también, al igual que la seguridad, como lo hablábamos, tiene otros requerimientos bastante importantes. Sí. Bueno, en primer lugar, yo he presentado proyectos de ley, algunos de ellos trabajados también con los vecinos de mi distrito, uno de ellos que es como, o sea, tiene un nombre que puede ser medio polémico, que tiene que ver con arreglar las calles.
Sí, lo conocemos, sí, lo ha mencionado harto. Llamado Tápame el Hoyo, que le puso así un vecino y bueno, pero... Dijo, con eso va a salir en todos lados. Se garantizó publicidad, no hay publicidad mala, dicen. No. Pero es un proyecto súper necesario, porque efectivamente cuando no hay recursos en las comunas, se generan estos baches en las calles y que la verdad generan accidentes en las personas. Conozco personas adultas mayores, personas en sillas de rueda que le cuesta movilizarse por la ciudad, por su comuna, por esto. Y eso yo creo que es un tema que no debiera ser menor, y sabes que a veces son puros trámites burocráticos los que impiden que se pueda hacer avanzar más rápidamente. Y eso es lo que el proyecto de ley hace, el sacar esos trámites burocráticos, hacerlo más ágil, ponerle plazos más cortos y darle facultades a los municipios. Eso como una idea, ¿cierto? Hay otros proyectos más. Y en este sentido hay hartas injusticias sociales que yo las veo en mi distrito y que me molestan, porque yo creo que vivir en cierta comuna no puede ser tener un estilo de vida desmejorado en comparación con otras. Diputada, tenemos que tener la misma calidad muy de vida. cortito, y su rol y su vínculo en realidad con el distrito, ¿cuál ha sido más allá de este periodo? ¿Vivió, estudió en alguna de estas comunas? Yo vivo en San Miguel, mi familia vive en el bosque, viví muchos años también en el bosque con mi familia, así que conozco el distrito, conozco a mis vecinos, he compartido además con ellos este ¿Es turismo político? No. ¿Y estudió en San Miguel? No, yo estudié y estuve hasta los 18 años en Rancagua. Ya. Y de ahí me vine a Santiago cuando estudié en la universidad, y ahí vivo, ¿cierto?, en el distrito. Pero bueno, yo en realidad mi trabajo es más bien llevar esas reflexiones, llevar esos dolores, pero también esa esperanza, porque a veces hablamos solo de lo malo. A mí los vecinos de mi distrito me dan esperanza de que se puede construir un mundo que sea más solidario, que desde ahí podamos también hacer una mejor condición y calidad de vida para todos. Bueno, ojalá sea transversal esa esperanza para todas las candidaturas y campañas. Saludamos a los que nos están escuchando en Gran Avenida, en todo ese eje allí, por supuesto, y por supuesto saludamos también a Gael Yeomans, que nos ha acompañado esta mañana en Hora Clave. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada, que estén bien. Y faltan segundos nada más para las 9 de la mañana, así es que cerramos este día, cerramos esta semana, tenemos ganador de un libro. Ay, sí, lo tengo aquí, es @rod-p206, quien se lleva este libro que tienes en tus manos, Así es, Carlos. Ejércitos, Política y Revolución, de Juan Luis Osa, para que lo venga a buscar también, ¿eh? Eso, lo van a contactar desde la producción. Sí, nos vamos a celebrar a Fran Huerta, que está de cumpleaños hoy. celebramos. Y el lunes nos reencontramos con más y les contamos copuchas de su celebración. De todas maneras, que estén bien, buen fin de semana. Chao.